Y si la realidad que damos por sentada no fuera tan sólida, ¿qué tal si cada vez que abrimos una puerta existiera una pequeñísima, casi imposible probabilidad de entrar a un lugar un poquito distinto? Bueno, esta idea, que suena a pura ciencia ficción, en realidad tiene sus raíces en una de las teorías más extrañas y alucinantes de la física. Imaginen esto. Llegan a casa después de un día larguísimo. Todo parece normal, es el lugar de siempre, pero hay algo fuera del lugar. Un detalle. Quizá un libro que jurarían haber dejado en la mesa de noche ahora está en la cocina, o la luz que siempre dejan encendida está apagada. No es un cambio enorme, para nada, pero es justo lo suficiente para que sientan esa cosita, esa inquietud de que algo simplemente no encaja. Y es justo ahí, en esa pregunta, que todo cambia. Ya no es un simple olvido o una distracción. Es una duda que pone en jaque nuestra percepción del mundo. ¿Será posible que, sin darnos cuenta, hayamos cruzado un umbral a una versión casi idéntica de nuestra casa, pero no la misma? Para empezar a entender si esto es posible, tenemos que olvidarnos un poco del mundo que vemos, el de las sillas y las mesas, y sumergirnos en el reino de lo increíblemente pequeño. Bienvenidos al mundo cuántico, un lugar donde las reglas de nuestro día a día, se rompen por completo. Y aquí va la primera clave para entender esta locura. A nivel fundamental, nada tiene un lugar fijo. Un electrón, por ejemplo, no es como una pequeña canica girando, es más bien como una nube de posibilidades, una onda de probabilidad que se extiende en el espacio. O sea, existe en muchísimos lugares a la vez, hasta que algo lo obliga a decidirse por una sola posición. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña. En nuestro mundo, si lanzamos una pelota contra una pared, rebota. Punto. No hay más. Pero en el mundo cuántico, esa pelota, la partícula, tiene una probabilidad, aunque sea diminuta, de simplemente aparecer al otro lado de la pared. Sin romperla, sin pasar por encima, ¡pum!, de repente está del otro lado. Y a este fenómeno, a este truco de magia cósmico, se le conoce como tunelamiento cuántico. Es como si las partículas tuvieran un atajo secreto en las reglas del universo, un atajo que les permite ignorar barreras que, en teoría, deberían ser imposibles de cruzar. No las atraviesan a la fuerza, no, simplemente se manifiestan al otro lado. Y ojo, para que no pensemos que esto es solo una curiosidad de laboratorio, resulta que es uno de los procesos más fundamentales de todo el universo. Sin este aparente error en las reglas, la vida en la Tierra, así como la conocemos, sencillamente no podría existir. El núcleo del Sol es inimaginablemente caliente. Estamos hablando de 15 millones de grados Celsius. Es una temperatura que ni siquiera podemos empezar a concebir. Pero aquí está la gran paradoja. A pesar de ese calor infernal, según la física de toda la vida, no es suficiente. Los protones de hidrógeno no tienen la energía necesaria para vencer la repulsión que sienten entre ellos y poder fusionarse. En teoría, el Sol no debería poder brillar. ¿Y entonces cómo lo hace? Bueno, la respuesta es que los protones básicamente hacen trampa. Usan el tunelamiento cuántico para saltarse esa barrera de energía. Aparecen dentro del radio de acción del otro, se fusionan y así mantienen encendido el motor de nuestro sistema solar. Ok, el tunelamiento cuántico hace que el Sol brille y que la vida exista. Eso es escala cósmica. Pero, ¿podría este mismo fenómeno manifestarse de formas mucho más sutiles en nuestra propia percepción de la realidad? Pensemos un momento. La experiencia de la habitación extraña es muy llamativa, claro, pero ¿qué pasa con esas pequeñas fallas, esos glitches en nuestra percepción del día a día que solemos ignorar? Son esos momentos de disonancia, ¿saben? El típico déjà vu, o esa sensación de que el tiempo de repente se acelera o se detiene. O cuando, por un segundo, un lugar que conocemos de memoria se siente completamente ajeno. Son como pequeñas grietas en la continuidad de nuestra experiencia. La ciencia convencional tiene una explicación bastante lógica. Son trucos de nuestro cerebro, pequeños fallos en cómo procesamos la memoria. Es racional. Pero la física cuántica nos propone una alternativa mucho más radical. ¿Y si nuestra propia conciencia, al ser un proceso cuántico increíblemente complejo, pudiera tunelar por un instante a una percepción ligeramente distinta de la realidad? Esta idea nos lleva a algo vertiginoso. Quizás el tiempo y el espacio no fluyen como un río continuo. Quizás la realidad se actualiza miles de millones de veces por segundo, como si fueran los fotogramas de una película. Y nosotros, en cada instante, estamos parados sobre un fotograma nuevo del universo, casi idéntico al anterior, pero no exactamente el mismo. Ahora bien,
Si la realidad es como una película con una cantidad infinita de fotogramas por segundo, la pregunta del millón es, ¿qué o quién elige cuál de todos esos fotogramas es el que vemos? Y esto nos lleva al papel más misterioso de todos en esta historia, el del observador. Este es uno de los pilares de la mecánica cuántica. Una partícula existe como una onda de todas sus posibilidades, hasta que es observada. El simple acto de medirla, de mirarla, la obliga a colapsar en un estado único y definido. O sea, la observación crea la realidad a partir de la probabilidad. Pero esto nos lanza a la pregunta más difícil de todas, que cuenta como una observación. ¿Se necesita un ser consciente, a una mente, o cualquier interacción con el entorno es suficiente? La verdad es que nadie tiene una respuesta definitiva y las implicaciones de esto son enormes. Volvamos entonces a nuestra historia del principio. Quizás al abrir la puerta, la conciencia no observó el fotograma de siempre. A lo mejor, por una fracción de segundo colapsó una probabilidad ligeramente diferente, un universo casi idéntico donde el reloj de la pared se había detenido. La implicación de esto es profunda. Sugiere que no estamos simplemente paseando por un universo que ya existe y está fijo, sino que con cada acto de conciencia, con cada observación, podríamos estar participando activamente en la selección de qué versión del universo se manifiesta. Al final, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Estamos simplemente viendo una película que ya está filmada? ¿O somos de alguna manera fundamental los directores de nuestra propia realidad, eligiendo un camino a través de un océano infinito de posibilidades con cada parpadeo? Quizás la respuesta esté escondida justo ahí, en esas pequeñas grietas de lo cotidiano.